Un hombre, en la cocina de una pequeña casa en Texas, permanece absorto frente a su ordenador portátil. Sus ojos están fijos en la pantalla, contiene la respiración. En ese instante, la línea del gráfico vuelve a curvarse hacia arriba. Las cifras en su cuenta aumentan, segundo a segundo, como si se hubiera abierto un grifo invisible y el dinero fluyera sin parar. Su sonrisa se ensancha. Su esposa lo observa con curiosidad desde atrás. Los niños juegan en la habitación. Una familia, un sueño, una esperanza. Y al mismo tiempo, al otro lado del mundo, en un servidor desconocido, las ruedas de un esquema Ponzi giran en silencio. Los años 2016 y 2017 fueron el periodo de auge desenfrenado de las criptomonedas. Bitcoin, que hasta pocos años antes solo era conocido por entusiastas de la tecnología, ahora aparecía en los titulares. Su precio había superado los $1.000 y luego se acercaba a los 10.000. Para la gente, este nuevo mundo digital no era solo una innovación tecnológica, era como una puerta secreta hacia la riqueza. La idea de «el que entra temprano, gana» se propagaba como una epidemia. Todos querían atrapar la próxima gran oportunidad. Y en medio de ese ambiente emocionante, incierto pero lleno de esperanza, apareció un nombre en escena: BitConnect. Cuando BitConnect fue registrado oficialmente en el Reino Unido en 2016, nadie sabía que se convertiría en el centro de una estafa que pasaría a la historia. La propuesta que presentaban sonaba muy atractiva. Habían creado un sistema de lending, préstamos, basado en su propia criptomoneda, BCC, BitConnect Coin. Los usuarios depositaban sus Bitcoin en la plataforma de BitConnect, recibían BitConnect Coins a cambio, los prestaban al sistema y obtenían aproximadamente un 1% de rentabilidad garantizada cada día. Sus sitios web oficiales estaban llenos de gráficos llamativos, videos bien producidos, una apariencia corporativa y una falsa pero convincente sensación de legitimidad. En el centro del sistema había una figura misteriosa, el Lending Bot. Se decía que este bot, gracias a avanzados algoritmos de trading, generaba beneficios constantes en el mercado y hacía crecer los Bitcoin invertidos. Eso era lo que la gente creía. Pero en realidad, todo era mucho más simple. El dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar los beneficios de los antiguos. Era un esquema Ponzi clásico, solo que esta vez disfrazado y refugiado en el entusiasmo del mundo cripto. Uno de los factores más poderosos en el crecimiento de BitConnect fueron las emociones humanas. El deseo de libertad financiera encontró un eco fuerte en millones de personas que no habían logrado ahorrar tras años de trabajo. Los primeros inversores obtuvieron beneficios considerables en poco tiempo. Las redes sociales se llenaron de historias de éxito. En YouTube, influencers carismáticos grababan videos desde coches de lujo, transmitían desde vacaciones exóticas y decían: «Llegué temprano, gané». Esas imágenes encendían el mismo sueño en miles de espectadores. Todos querían creer que el próximo turno para volverse rico era el suyo. BitConnect no solo se expandió en el mundo digital, también se transformó en un gran movimiento comunitario en la vida real. Se organizaban eventos, se daban discursos bajo luces brillantes en escenarios. Uno de esos eventos dejó una escena que se haría legendaria. Un inversor llamado Carlos Matos subió al escenario y gritó con euforia: «BitConnect». Ese grito contenía tanto la emoción de la época como un presagio irónico de la catástrofe que se acercaba. La sala estalló en aplausos. La gente se abrazaba, como si sintieran que estaban al borde de una nueva era. Los números respaldaban ese entusiasmo. El precio de BCC subió en poco tiempo de $0,17 a $400. Las cifras en las cuentas de los inversores crecían de forma geométrica. Algunos dejaron sus trabajos, otros vendieron sus casas o pidieron préstamos para invertir más dinero en el sistema. La sensación de «nos hemos hecho ricos» se extendía como una embriaguez dentro de la comunidad. Pero aunque en la superficie todo parecía brillante, tras el telón un enorme reloj bomba seguía marcando el tiempo. Nadie escuchaba aún el tic-tac, pero las grietas en los cimientos ya estaban formadas. Una estructura empresarial opaca, directivos misteriosos, promesas nunca cuestionadas. Todo se combinaba para anunciar las primeras señales del colapso.
La velocidad de la subida era la advertencia de la brutalidad con la que llegaría la caída. Y en esta historia, cuanto más rápido se alcanzara la cima, más dolorosa sería la caída. Un hombre se queda paralizado mirando los gráficos en su pantalla. Las líneas que ayer subían con fuerza, hoy descienden bruscamente. Las cifras en su cuenta se desvanecen ante sus ojos. A la pantalla que observaba con confianza ayer, hoy la mira con miedo. La euforia da paso a la sorpresa al pánico. En silencio, susurra para sí mismo: debe de haber un problema. Pero el problema ya había comenzado. Solo necesitaba un poco de tiempo para hacerse visible. Así como el ascenso de BitConnect fue vertiginoso, las dudas crecieron con la misma rapidez. A finales de 2017, algunos analistas dentro de la comunidad cripto empezaron a alzar la voz. El sistema sonaba demasiado perfecto. Un retorno fijo del 1% diario. No se veía afectado por las fluctuaciones del mercado ni reportaba pérdidas. No existían datos concretos sobre el funcionamiento del llamado Lending Bot. La empresa no revelaba registros de operaciones, ni la lógica del algoritmo, ni la identidad de sus directivos. Estas carencias comenzaron a incomodar a algunos. En las redes sociales proliferaron rápidamente los debates titulados «Podría ser un Ponzi». En ese mismo periodo, el volumen de inversión alcanzó proporciones enormes. Miles de personas habían depositado todos sus ahorros en BitConnect. Algunos pidieron préstamos, otros vendieron sus casas. A medida que los primeros inversores mostraban sus ganancias, más gente acudía al sistema. Pero, en segundo plano, los organismos estatales empezaban a observar en silencio. Las juntas de valores de Texas y Carolina del Norte, en Estados Unidos, iniciaron investigaciones sobre las actividades de la compañía. BitConnect operaba como un instrumento de inversión regulado, pero no poseía ninguna licencia. En los últimos días de 2017, estos organismos publicaron cartas de advertencia y órdenes de cese una tras otra. Se acusaba a BitConnect de vender valores sin licencia. Estas resoluciones tuvieron un fuerte impacto en la comunidad cripto. Los inversores se inquietaron. No hubo una respuesta clara ni satisfactoria por parte de la empresa. Solo declaraciones vagas y ambiguas que afirmaban que las operaciones continuarían. Ese silencio fue en realidad el primer punto de quiebre del colapso. Porque en estructuras como esta, la confianza es el capital más importante. Cuando la confianza se quiebra, la cadena se deshace rápidamente. En foros y grupos de redes sociales se propagó un ambiente de pánico. Los usuarios intentaban retirar su dinero, pero las transacciones se retrasaban o directamente no se completaban. Algunos veían durante días el mensaje Withdrawal Pending en sus cuentas. El precio de BCC perdió el patrón de crecimiento estable que había mantenido antes. Primero cayó lentamente, luego comenzaron desplomes repentinos. Estas caídas generaron una cadena de ventas de pánico, como fichas de dominó. Cuando todos quisieron salir al mismo tiempo, quedó expuesta la fragilidad del sistema. Las declaraciones de la empresa no transmitían confianza. Los portavoces intentaban justificar la situación con expresiones ambiguas como mantenimiento temporal o amenaza de ciberataque. En realidad, el sistema ya no podía responder a las demandas de los inversores anteriores sin nuevas entradas de dinero. Las ruedas del Ponzi empezaban a detenerse. BitConnect trató de ganar tiempo sin admitir la verdad a la mayoría de los inversores. Pero ese intento no hizo más que retrasar lo inevitable. Y el 16 de enero de 2018 llegó la noticia esperada pero que nadie quería aceptar. BitConnect anunció que cerraría su plataforma de préstamos y su propio exchange. El comunicado era breve, frío y categórico. Años de euforia se desmoronaron en un solo día. Ese día, el precio de BCC cayó de $400 a menos de 25. En los días siguientes bajó incluso de $20. La gente vio cómo las cifras en sus cuentas prácticamente se evaporaban en cuestión de horas. Para muchos inversores, no fue solo una pérdida económica, fue un punto de inflexión en sus vidas. Algunos perdieron sus ahorros, otros sus casas, otros el dinero de su jubilación. Los foros se llenaron de gritos de desesperación. Mensajes como «lo he perdido todo» o «esto no puede ser real» aparecían uno tras otro. Algunos estaban llenos de rabia, otros simplemente se sentían impotentes.
El sistema en el que habían confiado ciegamente hasta entonces se desmoronaba ante sus ojos. Para un observador externo, este episodio era simplemente el acto final de una estafa cripto. Pero para miles de personas dentro, fue el momento de quiebre de una historia de vida. Mientras los muros de BitConnect se resquebrajaban, solo quedaron pérdidas, arrepentimientos y preguntas sin respuesta. La embriaguez de la subida dio paso a una cruda realidad. La bomba de tiempo había explotado y su eco se sintió en todo el mundo. Tras el derrumbe de los sueños en una sola noche, cayó el silencio. Las pantallas seguían encendidas, pero las esperanzas se apagaron. En foros, redes sociales y grupos de inversión, miles de personas comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Algunos estaban furiosos, otros no podían creerlo, y muchos permanecían completamente en silencio. Las pérdidas no se reducían a simples cifras. Era uno de los momentos más frágiles en la vida de mucha gente. Detrás de las grandes promesas, los escenarios deslumbrantes y la falsa sensación de seguridad, había quedado un vacío enorme. Inmediatamente después del colapso, la comunidad de BitConnect se fragmentó. Inversores que antes se llamaban hermanos comenzaron a culparse entre sí. Algunos fueron señalados como chivos expiatorios por haber retirado su dinero a tiempo. Otros acusaban a los directivos de haber huido, mientras que algunos seguían creyendo que el sistema volvería a abrir. Negación, rabia y desesperación se mezclaban. En redes sociales se multiplicaron las publicaciones con etiquetas como scam, Ponzi y estafa. La indignación crecía, las voces se unían. Se lanzaron llamados a protestas. Los inversores formaron grupos para rastrear el destino de su dinero. Pero no había un interlocutor claro. Los dirigentes de BitConnect guardaban silencio uno tras otro. Algunos habían desaparecido. En medio de todo esto, Carlos Matos se convirtió involuntariamente en un símbolo. Aquel hombre que una vez gritó eufórico en el escenario era ahora el rostro irónico de la locura de BitConnect en las redes sociales. Su famoso grito se transformó primero en un eslogan, luego en una burla y finalmente en una escena de advertencia. La gente compartía su video para tratar de dar sentido a lo ocurrido, usando el humor como una forma de aliviar el dolor. Pero detrás de esas risas había una verdad dura. Miles de personas habían perdido una parte de su vida, su fe y sus ahorros. Los procesos legales comenzaron lentamente, pero con determinación. En Estados Unidos, especialmente después de las advertencias de los reguladores de Texas y Carolina del Norte, los inversores presentaron demandas colectivas. Se iniciaron investigaciones contra los fundadores y directivos de BitConnect. El FBI empezó a perseguir a los responsables detrás de la plataforma. En 2021, estas investigaciones se ampliaron oficialmente. El Departamento de Justicia de EU preparó un extenso expediente con acusaciones de fraude, lavado de dinero y venta de valores sin licencia. Los nombres que habían permanecido ocultos durante años comenzaron a salir a la luz poco a poco. En 2022 ocurrió un hecho importante. Glenn Arcaro, una de las figuras clave de BitConnect, se declaró culpable. Llegó a un acuerdo con la justicia para devolver $38 millones obtenidos de los inversores. Para muchas víctimas esto fue un punto de inflexión, aunque no significaba que recuperarían todo su dinero. Gran parte del sistema ya había colapsado y los fondos estaban dispersos en diferentes cuentas y países. El proceso legal solo podía compensar una pequeña fracción de las pérdidas. Era el inicio de una larga cadena de juicios que se prolongaría durante años. Mientras tanto, comenzaron a salir a la luz las historias de las víctimas. Algunos habían invertido sus ahorros de jubilación. Otros habían vendido sus casas, arriesgándolo todo con la esperanza de construir un futuro mejor para sus familias. Algunos incluso habían convencido a sus conocidos para que se unieran a BitConnect. Por eso las pérdidas no fueron solo económicas, también fueron emocionales y sociales. Algunas personas rompieron lazos con familiares o amigos. Otros, por vergüenza, no pudieron contarle a nadie lo sucedido. Y muchos, incluso años después, nunca recuperaron sus inversiones. Las pérdidas fueron permanentes. El escándalo de BitConnect sacudió profundamente el mundo de las criptomonedas. Hasta entonces, el mercado cripto se consideraba en gran medida un territorio libre y sin regulación.
Este caso atrajo la atención de las autoridades reguladoras. En Estados Unidos, Reino Unido y otros países se aceleraron los debates sobre regulación. Los esquemas Ponzi comenzaron a ser examinados con más cuidado. Las promesas de ganancias garantizadas ya no resultaban tan atractivas para los inversores. El escepticismo creció. La gente empezó a cuestionar la realidad detrás de las grandes promesas de riqueza. Este escándalo dejó una lección duradera en el sector. BitConnect no fue solo un caso de fraude. También fue un ejemplo de cómo la combinación de esperanzas humanas, codicia, falta de control y avances tecnológicos puede generar una tormenta perfecta. Este episodio pasó a la historia como una de las mayores estafas financieras de la era moderna. Para quienes quedaron atrás, se grabó en la memoria como una advertencia. Porque en esta historia no solo se perdieron fortunas, también se quebraron la confianza, la esperanza y la fe. Al final quedó una sola frase. BitConnect fue menos una historia sobre tecnología que una historia sobre la condición humana. En el punto donde se encontraron la codicia, la fe y la falta de control, nació una ilusión. Y esa ilusión se convirtió en una realidad que cambió la vida de miles de personas.